Me hubiera gustado mucho que en la escuela me enseñaran esto, la ley de la atracción. Muchas personas hoy hablan acerca de ello, pero nadie nos lo explica de la forma correcta. La ley de la atracción es una de las leyes más importantes, no es la única que existe. Sin embargo, en la ley de la atracción nos platican que podemos atraer todo eso que nosotros pensemos. Pero no solamente se trata de pensar o imaginar, se trata de sostener. Cuando yo comencé a emprender, me acuerdo que a mis primeros 6 meses comencé a leer el libro El Secreto. Y justamente leyendo El Secreto, apliqué lo que decía allí y pude ganarme un viaje completamente pagado con mi pareja y yo a París el día 14 de febrero. Todo pagado aplicando lo que ahí venía. Y así como esa anécdota me han pasado muchas otras cosas. Pero ¿qué es lo que en verdad funciona? No solamente se trata de pensar, de imaginar y de afirmar, de escribir tus metas. Se trata de sentirlo, de vivirlo. Nosotros tenemos células. Esas células tienen átomos, electrones y protones. Si nosotros bajo libre albedrío, bajo elección, pudiéramos controlar esas células, podríamos hacer cosas maravillosas, literal milagros, pero no tenemos ese poder porque nadie nos ha enseñado. Sin embargo, con la práctica podemos llegar, bajo libre albedrío, a tener una mejor vibración. Todo lo que nosotros deseamos tiene una vibración. Nosotros tenemos una vibración. Entonces, las cosas que queremos están en una vibración posiblemente diferente a la que hoy estamos. Y esa es la razón por la cual muchas veces tratamos de perseguir lo que queremos cuando en realidad deberíamos de sintonizar lo que queremos. Así es como funciona. Y justamente de esa manera vas a entender también el término abundancia. Hay abundancia para todos nosotros, en verdad, muchísima. Sin embargo, al momento de estar vibrando en una sintonía de baja frecuencia, en donde estamos pensando en la competencia, en que ya se nos pasó la oportunidad, en que no hay de otra, en la escasez, en el miedo, pues precisamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros estamos vibrando en una sintonía muy diferente a lo que deseamos. De hecho, estamos vibrando en la sintonía de lo que hoy tenemos. Y cuando nosotros empezamos a vibrar en una sintonía en donde hoy aún no tenemos, pero ya estamos vibrando en ese punto de lo que deseamos, es justamente cuando empiezan a ocurrir los milagros. Y esto es algo muy interesante, porque ahí es donde se empieza a derivar el mundo cuántico. Si alguna vez has visto la película del Doctor Strange, Ant-Man o Spider-Man, justamente en estas películas de Marvel te narra más acerca de este mundo. Y lo importante es conocer cómo podemos aplicar eso que existe y que nosotros no tenemos acceso tan fácil porque nadie nos ha enseñado. Muchos libros de texto y muchos libros de grandes líderes del pensamiento y grandes gurús hablan acerca de esto, del campo cuántico. Otros le llaman el éter, otros le llaman la inteligencia infinita, el universo o Dios. Y justamente el universo, Dios, la inteligencia infinita abarca todo. Ahí es donde está absolutamente todo. Hay mucha gente que dice, simplemente bajé la idea, simplemente tomé la idea, simplemente sintonicé la idea. Y sí, justamente de eso se trata. Imagínate que tú estás viendo la televisión y tú tienes el control remoto. Tú puedes elegir cambiar de canal en cualquier momento, ¿cierto? Sin embargo, tu televisión está sintonizando en este momento el canal que estás eligiendo. Pero tu televisión, a pesar de que se cayera, se rompiera, la señal de todas maneras existe. Los canales aún así se están transmitiendo. Y diferentes personas con diferentes televisores lo están sintonizando, de hecho, en este momento. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para sintonizar todas las señales que ya existen? Poniéndonos en esa frecuencia. La frecuencia de la abundancia es una. La frecuencia de la victimez es otra. La frecuencia del miedo es otra. La frecuencia de la riqueza, del dinero, de la salud es otra. Entonces, si nosotros entendemos este básico concepto que te lo estoy diciendo superficialmente, pero muy coloquial para que tú lo entiendas, es precisamente lo que tenemos que hacer. No necesitamos perseguir las cosas, necesitamos ser y estar en la frecuencia de lo que deseamos. Entonces, una vez que nosotros estemos en esa frecuencia, piensa lo siguiente, ¿cómo se siente ya tener eso que tanto deseas en lugar de perseguirlo y verlo como una separación muy grande?
pues yo creo que lo que vas a sentir es gratitud. Y justamente la gratitud es el secreto. Muchas personas, muchos libros, la Biblia, etcétera, hablan acerca de la gratitud. Pero, ¿de qué estás agradecido, por ejemplo, hoy? ¿Cuántas veces has agradecido el día de hoy? Y justamente este principio revela absolutamente todo. Porque cuando nosotros empezamos a agradecer lo que tenemos, entonces podemos ir por lo que aún no tenemos. Si nosotros entendemos que al momento de vibrar en la gratitud es porque sentimos ese sentimiento de agradecimiento, de tener algo, de poseer algo, de ser alguien, de haber logrado algo. Si nosotros empezamos a meter esa emoción antes de que exista en nuestro mundo físico, entonces eso se llama creación en el mundo cuántico. Puede existir una explosión allí. Y cuando existe una explosión en el mundo cuántico es justamente cuando las sincronicidades empiezan a dar. Es cuando empiezas a conocer a gente, es cuando parece que tienes suerte, es cuando se te presenta una persona o una oportunidad, es cuando empiezan a ver como que sucesos y un montón de cosas que dices, wow, ¿a poco esto podía suceder? Y sí, justamente esto es lo que podía suceder. Todo lo que tú deseas lo puedes lograr si lo empiezas a reverberar desde antes, a sentir, a vibrar desde antes. Y nosotros al momento de empezar a ser agradecidos con lo poco que tenemos, con lo mucho que tenemos, vamos a poder tener esta práctica de ser agradecidos con lo que aún no tenemos. Entonces de esa manera es como un pequeño engaño en nuestro cuerpo físico, pero no en el mundo cuántico. En el mundo cuántico tú puedes ya estar en la sintonía de lo que deseas. Y esa es la razón por la cual muchas personas siempre logran y logran y logran y logran y logran más metas. Y ese es el secreto de muchos, que de repente están aquí y de repente los ves alcanzando grandes éxitos. Si nosotros empezamos a aplicar este principio en nuestras vidas, al día a día, créeme que tu vida va a cambiar por completo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comenzar a hacer? Bueno, primero que nada, tenemos que dejar de ver las cosas como si estuvieran muy lejos. Porque cuando nosotros empezamos a ver las cosas como si estuvieran muy lejos es porque nos estamos basando únicamente en nuestros 5 sentidos, únicamente en la ley causa y efecto, únicamente en acción-reacción o ley newtoniana, que justamente es bajo el esfuerzo, bajo el trabajo duro, bajo los hábitos, vamos a poder lograr eso. Y sí, nosotros podemos lograr eso al momento de trabajar de forma disciplinada, comprometida, consistente. Por supuesto que sí. Pero también nos podemos tardar 30 años y tardarnos 30 años y aún así no lograrlo. Aunque seamos disciplinados, aunque seamos comprometidos, aunque seamos trabajadores. ¿Por qué? Porque no es suficiente solamente con el hacer. Necesitamos que nuestras células, que nuestro ser por completo, esté en la sintonía y en la vibración de eso. A pesar de que tú trabajes mucho, a pesar de que tú tengas encendida la televisión todo el día, todo el día, todo el día, si tú no le pones en el canal de History Channel, jamás vas a sintonizar History Channel. No importa que la televisión lleve 35 años prendida, jamás va a sintonizar History Channel si tú no eliges esa frecuencia en la cual está ese canal. Entonces, nosotros, no importa que nuestro cuerpo lo trabajemos, estudiemos. Si nosotros no ponemos en la sintonía adecuada la vibración de nuestro corazón junto con lo que hemos imaginado, entonces jamás llegaremos a eso. Esa es la razón por la cual mucha gente dice, es que he trabajado muy duro, es que mi papá nunca pudo salir de ahí, es que en mi familia no hay ningún millonario. Y tenían buenos valores, y tenían buenos hábitos, y hacían las cosas bien. ¿Cuántos de ustedes conocen gente así? Yo creo que todos nosotros, ¿cierto? O en nuestra familia hay, o a lo mejor tú eres uno de ellos. Si nosotros comenzamos a vibrar en la sintonía que sí debemos hacerlo, entonces nuestra vida va a cambiar por completo. Créanmelo, nuestra vida va a cambiar por completo porque vamos a estar creando de una forma más alineada. Y esa forma alineada se llama congruencia. Lo que pensamos es acorde a lo que sentimos. Entonces, lo que sentimos es justamente lo que estamos manifestando, es justamente lo que estamos viviendo. Si nosotros empezamos a actuar de esta forma, entonces vamos a traer más fácil las cosas, vamos a poder manifestar más fácil las cosas. ¿Qué es lo que tú ves muy lejos que puede ocurrir en tu vida? No lo veas lejos, velo muy cerca. ¿Y cómo lo vas a ver muy cerca? Dejando de perseguir.
y al contrario, empezando a abrazar, a agradecer, a valorar, a sentir esa emoción de ya estar allí. Y es muy fácil, comienza con la meditación. En la meditación, ¿qué es lo que sucede? En la meditación, al momento de llegar a un estado alfa, nosotros bajamos nuestra frecuencia a 8 hercios, por ejemplo, y lo que hacemos es estar en nuestro presente, es sentir a nosotros mismos. Y en ese momento estamos vaciando por completo nuestras creencias, los pensamientos. Y lo que estamos haciendo es llenándolo de lo que querramos, por ejemplo, en una visualización o simplemente en el sentir agradecimiento en ese momento por ese futuro que ya es un hecho. Cuando nosotros llegamos a esa frecuencia y plasmamos en nuestra mente subconsciente lo que deseamos, entonces empiezas a generar esa neuroplasticidad de estas conexiones neuronales, empiezan a generar estos pulsos y pulsos y pulsos y más certeza. Lo que empieza a ocurrir en realidad fisiológicamente es que tu corazón manda ese pulso de congruencia porque la emoción es acorde, la emoción es completamente envolvente en tu ser. Entonces, cuando nosotros empezamos a vivir esto, es justamente cuando empezamos a experimentar en el mundo cuántico. Y tu vida podría cambiar muy rápido. Por eso hay muchos términos y uno de ellos que me gusta bastante que empecé a usarlo en el 2016 es el dichoso salto cuántico. El salto cuántico es una decisión. Nuestro estado de ánimo es una decisión. La forma en cómo hoy nos comportamos, sentimos, expresamos y lo que vemos es una decisión. Entonces, si todo eso es una decisión y esa es nuestra realidad, ¿qué puedes decidir en este momento? Puedes decidir sonreír, por ejemplo. Y al momento de sonreír puedes estar en una vibración más alta. ¿Qué puedes pensar hoy en la mañana? La mayoría de la gente piensa en las mañanas que ya tiene que trabajar, que ya se tiene que parar, que qué flojera. Ahora piensa lo que estás pensando. Y eso que estás pensando no creo que te dirija hacia donde tú quieres. Al contrario, te está alejando más de lo que quieres. Porque te está separando más de lo que ya podrías tú ser. Entonces, cuando nosotros estamos siendo congruentes y estamos alineados con esto, entonces es donde estamos sintonizando ese canal. Entonces, la parte interesante que nosotros debemos de empezar a practicar es el sentir. Neville Goddard en sus libros dijo, uno de sus libros es El sentir es el secreto. Y si nosotros sentimos antes de tener, entonces estamos acoplando lo que queremos tener. Porque tú ya sabes lo que quieres. Tú ya sabes cuál es tu punto B. Pero no sabes qué se siente. Entonces al momento de no saber qué se siente ni agradecer el estar allí, el proceso no lo conoces. Y no sabes qué tienes que hacer. Y aparte no tienes ganas de hacer lo que debes hacer para llegar al punto B. Justamente cuando nosotros empezamos a experimentar de esta manera, no solamente empiezas a disciplinarte, a comprometerte, sino empiezas a ver todos estos micro milagros, por así decirlo, porque vas a ver muchas bendiciones, vas a ver muchos ángeles, vas a ver mucha gente increíble, vas a ver muchas personas que te van a ayudar, vas a ver un montón de oportunidades que te van a ocurrir. Entonces, de esta manera es como acortamos el tiempo. Algo que puede pasar en 30 años puede pasar en 2, en 3. Todo depende de tu manera en cómo practiques esto. Por eso la meditación y todo esto que los libros sagrados hablan y un montón de ya coaches, gurús, grandes mentores están mencionando, yo lo he mencionado en mis podcasts, esto es muy importante y muy valioso, porque no importa la edad, no importa que tengas hoy 60 años, 50, 40 o la edad que tengas. Esa es la razón por la cual niños hoy están logrando tener resultados enormes. Posiblemente esos niños están aplicando este concepto, a lo mejor no de forma consciente, pero de manera inconsciente. Y posiblemente tú ya lo has aplicado en otras épocas, en otras etapas de tu vida y a lo mejor no te diste cuenta. Pero justamente es ese deseo vehemente que te hizo vibrar en la sintonía que sí deseabas. Porque nadie quiere estar triste, nadie quiere estar en la ruina, nadie quiere estar enfermo. Cuando nosotros empezamos a sintonizar y a agradecer, es cuando empezamos a expandir.
Pero cuando nosotros empezamos a dudar y a pensar de forma limitada, es cuando pues, nos estamos alejando. Y es cuando el tiempo sigue pasando y no vemos ningún cambio. Y efectivamente es que no hay ningún cambio. No hay ningún cambio porque tu vibración es exactamente la misma. Ya te dije, puede estar la televisión prendida a lo largo de 25 años. Pero eso no quiere decir que vas a sintonizar Animal Planet o HBO. Posiblemente tu canal ha sido violencia, ha sido noticias negativas, ha sido pobreza. No se trata de cuánto estemos haciendo, se trata de nuestro ser. Entonces ahora te acabo de compartir un gran secreto. Y la pregunta es, ¿qué vas a empezar a hacer tú? Si tú quieres aprender más de esto, descarga mi libro, La Hora de Oro, la hora más poderosa del día, porque ahí te hablo acerca de la meditación y acerca del método Silva. Y una de mis recomendaciones es que empieces a investigar acerca del método Silva. Y si quieres investigar y ahondar todavía más y profundizar más, entonces te recomiendo mucho que leas los libros de Joe Dispenza, donde de forma científica él habla acerca de todo esto. Y si quieres todavía aún más, entonces te recomiendo al autor y doctor Bruce Lipton, que él también te va a enseñar. Y si todavía quieres aún más, entonces estudia a Greg Braden y vas a entender todo esto. Y ahora que les acabo de compartir todas estas herramientas, mi pregunta sería, ¿qué estás esperando para ser un fuera de serie? Yo soy Roberto Córdoba, bye bye.